Entrevista. Ciudad Capital. Un tema que nos ha preocupado aquí en Ciudad Capital, al que le hemos dado espacio, es al de los migrantes en Estados Unidos, que están viviendo un infierno con un Donald Trump que parece que cada día pierde más la cabeza. En esta semana que transcurrió, ya realizando algunos ataques contra Siria, generando más tensión mundial, pero de eso es de lo que buscamos platicar esta semana en Ciudad Capital, en este espacio de la entrevista con Netzaí Sandoval. ¿Quién es Netzaí Sandoval? Él es pues un abogado de la UNAM, también de la Universidad Complutense, que ha venido durante muchos años especializándose en materia de juicio de amparo, y ha llevado algunos litigios, como que lograr, ¿te acuerdas, Alberto, cuando no dejaban ingresar a la Ciudad de México a manifestaciones? Pues él fue uno de los que logró amparar a los manifestantes para que no se vulnerara la libertad de tránsito y pudieran acceder a la Ciudad de México. O también algún otro amparo para lograr que la Corte Penal lograra sancionar o logre sancionar a Felipe Calderón, al expresidente de México, alegando crímenes de lesa humanidad. Entonces, un abogado que se ha dedicado mucho a llevar casos a instancias internacionales para hacer pues una defensa de donde se ubica violaciones a derechos humanos, y principalmente en la situación que están viviendo los migrantes. Lo que se está enfrentando es una grave violación en materia de derechos humanos, porque se les está violando el debido proceso, no se les da derecho de audiencia, además se está violando preceptos de derecho internacional como el derecho de los extranjeros. En fin, hay una variedad de derechos humanos que están siendo pisoteados por las acciones ejecutivas de Donald Trump, que desde que inició su mandato se ha recrudecido. Y pues aquí hemos tenido también testimonios de migrantes que nos han contado la tragedia que implica estar enfrentando estas acciones de Donald Trump, que se han endurecido, y que pues el gobierno de Estados Unidos tiene todas las facultades para de un día a otro deportar a un mexicano sin importarle que pues tengan allá a su familia, que es algo que también es un derecho de familia, de poder estar juntos y no tener que ser separados por una decisión unilateral de un gobierno. Y pues de eso fue la entrevista con Netzaí Sandoval, en la cual algo que ha sido muy polémico, Alberto, ha sido pues la reacción que ha tenido el gobierno de la ciudad, el gobierno de Enrique Peña Nieto, para la defensa de los migrantes. Y es por eso que pues uno de los líderes de México, que es Andrés Manuel López Obrador, empezó esta lucha de ir a Estados Unidos para hacer una defensa de los migrantes, y a Netzaí Sandoval es a quien se le nombró el encargado de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, para hacer esta demanda, para que lo que busca en un principio es revertir estas acciones ejecutivas de Donald Trump, y posteriormente una serie de acciones que han venido emprendiendo tanto Andrés Manuel López Obrador como Miguel Ángel Mancera en Estados Unidos, para darles una protección más amplia a los migrantes. Pero vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Netzaí Sandoval, donde nos da un panorama de en qué va este litigio, y también qué respuesta espera que pudiera tener el gobierno de México, y también a su juicio cuál es la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no ha querido ir a llevar demandas de este tipo ya como una autoridad formal para frenar las acciones de Donald Trump. Derechos humanos, ¿no? Entonces nosotros creemos que es fundamental que se acudan a las instancias internacionales. El gobierno de México tendría que haber agotado estas instancias. Esto es algo que ha repetido incansablemente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el gobierno de Peña tendría que haber acudido a Naciones Unidas, tendría que haber acudido a la Comisión Interamericana, tendría que haber agotado todas las instancias para la defensa de los migrantes. Porque no basta solamente la defensa en los consulados, porque te digo, en estos procesos, con estas órdenes ejecutivas y la implementación que se está dando, ni siquiera se está informando a los consulados, y por lo tanto no pueden defender a los migrantes. Si no hay un pronunciamiento firme del gobierno mexicano, se van a seguir pisoteando los derechos de los migrantes.
Es por eso que Andrés Manuel ha dicho, bueno, hay que emplazar al gobierno de Peña a defender en forma firme a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por supuesto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo ciudadano, organizado, pero el gobierno mexicano tendría que tener un rol más firme. En el pasado, el gobierno mexicano lo ha hecho. Hay casos famosos donde el gobierno mexicano ha denunciado violaciones a derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos. El caso Avena, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, es un ejemplo de estos, ¿no? Litigios importantes de México en contra del gobierno de Estados Unidos. Pero en este caso ha habido una actitud francamente cobarde del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esas fueron las palabras de Netzaí Sandoval. Dice, la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido una postura muy cobarde. Sí, así es, unas declaraciones muy fuertes de Netzaí, lo que nos trae también a la memoria ya una pieza que presentamos aquí hace unas semanas de un inmigrante que fue deportado primero por el gobierno de Barack Obama y después por el de Donald Trump, que una de sus quejas es que el consulado mexicano lo dejó solo durante el proceso que enfrentó primero un mes detenido con este juicio de deportación, y ya después, a un día de que ya lo iban a deportar, es cuando se presentan autoridades del consulado mexicano en Boston, donde lo tenían detenido. Desgraciadamente, esta situación de que las autoridades mexicanas no estén atendiendo con celeridad los requerimientos de nuestros connacionales allá, se presenta ya como una actitud sistemática, ¿no?, del gobierno mexicano, en el que pues sí, definitivamente obliga a instancias, o tendría que obligar a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a petición de parte, como en este caso lo está haciendo Netzaí, a que pues de alguna manera se manifiesten o expresen o le jalen las orejas, ¿no?, al gobierno de México, para que pues también atienda estos requerimientos en materia de derechos humanos de ciudadanos mexicanos. Lo que dice Netzaí en el tema también de esta demanda que presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es reconocer que pues esta demanda podría tomar mucho tiempo, entre 3 y 4 años. O sea, también él no canta victoria respecto a este recurso, que pues puede, una vez que ya haya terminado el periodo de gobierno de Donald Trump, que esperemos sea el único y no se relija, hasta entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría pronunciarse. Pero también lo que dice, y que resulta muy interesante, es que presenta medidas cautelares. Este recurso de medidas cautelares podría resolverse en 6 meses y para casos muy particulares, a fin de que las órdenes ejecutivas de Donald Trump no apliquen para personas, para ciudadanos que ya han sido en su momento deportados o que están en juicio de proceso de deportación, ¿no? Sí, algo muy importante que nos comentaba él es que tienen, por ejemplo, un caso de los que se presentaron ante la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, porque bueno, son dos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que está en Costa Rica. Así es. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente pudiera tardar, pero también podría ser que hubiera un pronunciamiento quizá en unos 6 meses, en el que ya tuvieran algunas definiciones, o por lo menos lo de las medidas cautelares. Hasta el momento dicen que en esta diversidad de acciones que se han estado tomando, más o menos unas 11,000 personas han estado sumándose a esta lucha, apoyando tanto en México como en Estados Unidos, para presionar al gobierno de Estados Unidos, para presionar a la ONU también para que haga un pronunciamiento, para presionar a la OEA, a todos los organismos que pudieran elevar la voz para revertir estas acciones de Donald Trump. Están sumándose, y en lo particular tienen como 30 casos de esta mujer que comentaba, o de otros migrantes que ya pues fueron deportados de manera tan drástica, violándose sus derechos. Que ni un juicio, ¿no? O sea, ni un juicio. El único que interviene ahí en el proceso de deportación es un oficial ahí, un agente de migración, que pues él mismo dice ahí, ese agente de migración pues es casi un policía, ¿no? Así es. Y en realidad, además de estas 30 personas, hay otros 100 juicios que Morena, allá con sus abogados que están pagando, pues están haciendo defensa de algunos migrantes, ya caso por caso, porque cada caso tiene su particularidad. Entonces, esta tarea que está dejando de hacer los consulados
el partido lo está haciendo en Estados Unidos, apoyando a los migrantes que se están viendo amenazados o que están en riesgo de perder su oportunidad de estar en Estados Unidos junto a su familia. Entonces lo que hacen ellos es darles esta asistencia legal, por lo menos para que no les pase como al migrante que pudimos entrevistar aquí en Ciudad Capital, que pues de un día para otro fue regresado a México violándose todas sus garantías. Pero ante esto que es muy señalado, que es las omisiones por parte del gobierno mexicano, es algo que nos comentó Netzaí Sandoval, que están analizando también, probablemente en muy poco tiempo, presentar una demanda contra el gobierno mexicano en los tribunales mexicanos por las omisiones que se están cometiendo con los nacionales en el extranjero. Vamos a escuchar a Netzaí Sandoval. Parece que hay una responsabilidad muy grande de Luis Videgaray, que está pisoteando los derechos de los migrantes, pero también pues una tradición pues soberanista, una tradición de política exterior mexicana que no está siendo reivindicada en estos momentos, ¿no? Creo que hay una responsabilidad muy grande del canciller. Y por otro lado, yo también diría que hay una debilidad muy preocupante del gobierno de Enrique Peña Nieto al tratarse de un gobierno sin legitimidad. Francamente, pues está en una condición de debilidad para salir a la defensa de los migrantes, ¿no? Yo espero que en un momento cercano, en un cambio de gobierno, pues podamos contar con un gobernante más digno, con más respaldo social, que no incurra en estos actos de corrupción que caracterizaron al gobierno de Peña Nieto. Yo creo que Enrique Peña Nieto va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción, como el presidente más corrupto que ha tenido el país en la historia. Así como Calderón pasó a la historia como el jefe de una guerra, ¿no? Enrique Peña Nieto va a pasar a la historia como el más corrupto de los presidentes del país. Ahora, habiendo tantas violaciones de derechos humanos expuestas, cabría la posibilidad también de iniciar acciones en contra de un gobierno que está siendo omiso ante ese tipo de violaciones de sus nacionales. Es parte de los esfuerzos de esta estrategia jurídica de la que hablaba. Es un esfuerzo muy amplio. Estamos pidiéndole al gobierno de México que también promueva acciones legales, y ante su omisión estamos estudiando las vías jurisdiccionales para demandar al gobierno mexicano, ¿no? En un primer momento estamos tratando de agotar, pues de apelar a la conciencia del gobierno mexicano para que actúe y para que responda, para que defienda a los migrantes. Pero si continúa en una actitud omisa, pues también trataremos de denunciar ante nuestros propios tribunales, ante los tribunales mexicanos, las omisiones del gobierno de este país. ¿Y ha habido algún acercamiento con la Cancillería? Fueron las palabras de Netzaí Sandoval, donde él dice: ya estamos preparando algunas impugnaciones en lo que refiere al gobierno mexicano por esta postura tan endeble. Puede ser también que el gobierno mexicano cambie su posición en este tiempo y se sumen a las protestas o de una manera muy enérgica. Pero bueno, lo que hemos visto la semana pasada, por ejemplo, que Luis Videgaray estuvo en Estados Unidos, pues sigue siendo una postura muy débil la del gobierno mexicano, quizá por no querer interferir en el asunto del Tratado de Libre Comercio, otro tipo de conflictos. Entonces, pues la postura de Videgaray ha sido muy tibia. Lo que sí es que el gobierno de Estados Unidos parece que sí está sintiendo también esta presión por parte de actores como de Morena o como de Miguel Ángel Mancera, que han estado, por ejemplo, la semana pasada también Miguel Ángel Mancera en Estados Unidos juntando gobernadores para hacer un encuentro en apoyo a los migrantes. La semana pasada también, el viernes, declaró la Ciudad de México ciudad santuario, que esto va a tener un impacto importante para los migrantes en la Ciudad de México.
y como que estas acciones han hecho que el gobierno de Estados Unidos encienda una alerta, y fue que el secretario Kelly declaró que sería peligrosísimo o un riesgo que un gobernante de izquierda llegara al poder a Estados Unidos, a México, ¿no? Yo lo que veo aquí, y ojalá no pase, es que se está empezando a percibir un tufo político en todo esto, ¿no? Que los migrantes sean utilizados como una bandera o moneda de cambio, pues para otro tipo de aspiraciones o proyectos políticos, y que pues esta advertencia del secretario Kelly, de este secretario estadounidense, pues sea también ahí como una alerta, un foco rojo advirtiendo que desde la izquierda están utilizando el tema como bandera política, ¿no? Como tú ya lo mencionabas, dos fuertes aspirantes a la presidencia de la República en 2018 que son de izquierda, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera, pues traen una agenda promigrante demasiado fuerte. Sí, demasiado fuerte. Miguel Ángel Mancera también, que declaró que, bueno, no le dio la bienvenida a Donald Trump cuando vino a México. Además, las posturas de Andrés Manuel han sido muy duras, ¿no? También quizá es uno de los políticos que se ha parado con más fuerza frente a Donald Trump. Y fíjate que algo que yo le preguntaba a Netzaí Sandoval es si no han recibido presiones. Y precisamente algo que comentaba es que como partido, como grupo, no han recibido presiones ni del gobierno mexicano ni del gobierno de Estados Unidos, pero que eso sí, están viendo una ofensiva más fuerte sobre los migrantes. Entonces, yo diría que quizá no hay, sí puede haber ese riesgo de que se esté queriendo utilizar a los migrantes como una bandera política, pero hay que recordar también este dato de que el INE ya canceló que no va a haber voto en el extranjero. Entonces, es quizá el contrapeso. Yo destacaría ahí, platicando con Netzaí Sandoval, algo que vale la pena aclarar es, no es militante de Morena, él es invitado porque pues es un abogado que ha sido destacado en temas de juicio de amparo, que Andrés Manuel lo invita, le dice, te dejo a ti esta responsabilidad al ver que tú has tenido un compromiso por hacer una defensa en temas sociales a través de una herramienta como el juicio de amparo, y le da esta batuta. Él es además director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga de las Universidades de Morena, que por cierto es una de las mejores evaluadas porque ha logrado, es la única de las de las universidades de Morena que ha logrado tener su registro de validez oficial expedido por la SEP, no por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, sino por la SEP, lo cual le da ya una validez, una seriedad a lo que se está haciendo ahí como un plantel que quita un poco el estigma de que iban a ser escuelas patito, pero es la única que lo ha logrado, ¿no? Entonces, sí, lo que se pudo percibir de este personaje, Netzaí Sandoval, es un compromiso más bien enfocado a temas técnico-jurídicos por la defensa de una violación de derechos humanos, más allá de lo que se pueda prestar o dar en temas políticos, porque lo político quizá Andrés Manuel no es tan conocedor de los temas ahí jurídicos, que están siendo un litigio que se va a marcar un precedente, porque es un litigio muy importante ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que seguramente sentará un buen precedente independientemente de la resolución que se pueda lograr. Un tema que es preocupante y que debería estar en el radar y que quizá deje rebasadas estas buenas intenciones es la política internacional que está adoptando el gobierno de Estados Unidos frente, por ejemplo, a este ataque a Siria con sus misiles y, por ejemplo, esta andanada de ola terrorista que está azotando a Europa, Londres, Estocolmo, y pues que llevaría un fortalecimiento de su seguridad en las fronteras estadounidenses, ¿no? Obviamente la frontera con México, y que pues esto refuerce, al reforzar su política en la frontera, pues también implique un mayor impacto en la política migratoria y todavía más mano dura hacia los migrantes mexicanos, ¿no? Que yo creo que puede ser un tema que rebase, insisto, las buenas intenciones que tienen algunos. Esperemos que no haya más violencia contra los migrantes, esta andanada de Donald Trump que está tan fuerte sobre los migrantes mexicanos, y que pueda avanzar esta estrategia jurídica lejos de posicionamientos políticos. Estaremos aquí en Ciudad Capital muy atentos de lo que vaya resultando tanto de este juicio que presenta Netzaí Sandoval y también de las acciones que estén haciendo desde el gobierno de la ciudad, porque algo que nos decía Netzaí y que compartimos es, creo que es momento de que todas las autoridades puedan sumar para la defensa
de los migrantes que en verdad la están pasando mal en Estados Unidos. Esta fue la entrevista en Ciudad Capital, la van a poder leer completa a partir de unos momentos aquí en nuestro diario digital capital-cdmx.org. Vámonos a una pausa y regresamos con los detalles de política en Ciudad Capital. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital,